Con todos ustedes, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este acto de la presentación del segundo eje de campaña económica de Ciudadanos, gracias a las casi 700 personas que hay aquí dentro y a las más de 300 personas que están fuera siguiéndonos en esa pantalla. La ilusión que tenéis vuelve a desbordar cualquier cálculo. Hoy hay aquí más de 1000 personas y, como la última vez, pues seguro que 10.000 o 15.000 ciudadanos siguiendo por streaming este acto. Que en España se junte la gente no solo para ir al fútbol, que está bien, sino para hablar de economía, de innovación, de desarrollo, de investigación, de pymes, de autónomos y empresas, como vamos a hacer hoy aquí. Para mí es un orgullo que lo haga nuestro partido. Me habéis escuchado decir alguna vez que en nuestros meetings no gritamos. Hoy va a ser literalmente porque no puedo, así que me permitiréis que sea breve. Bien, os recuerdo, y aquí lo tenéis arriba, que vamos a presentar 6 ejes económicos. Ya lo explicó Luis en nuestro primer acto en el Bellas Artes. Hoy estamos en ese segundo punto para que todo el mundo se sitúe. Algunos nos han dicho que Ciudadanos solo ha presentado unas cuantas hojas. Digo, pues que se esperen porque vienen 6 ejes económicos. Porque nosotros, aunque no estemos todavía en el Congreso, aunque aún no estemos gobernando, ya proponemos, ya trabajamos para España. Otros, a pesar de que gobiernan o de que están en la oposición, pues se critican, nos intentan insultar, no lo consiguen, pero no proponen mucho, ¿no? Y si proponen algo a última hora de legislatura y copian algo de lo que hoy vamos a hacer aquí, pues estaremos encantados, la verdad, porque a algunos parece que a última hora pues pueden acabar asumiendo alguna de estas propuestas. Eso para nosotros será un honor, que el Gobierno de España pueda asumir algunas de las propuestas de Ciudadanos. No es un problema, es un buen síntoma, porque quiere decir que Ciudadanos está marcando el paso también en materia económica y social. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema especialmente importante en un país en el que se destruye desgraciadamente mucho empleo y desgraciadamente muchas empresas, ¿no?, en los últimos años, de un país donde seguramente los autónomos y las pymes han sufrido, como muchos trabajadores, esta crisis en sus espaldas y la sufren todavía a día de hoy. Hoy vamos a hablar de eso y también vamos a hablar especialmente de una cosa que en política parece tabú, que es el talento. Sí, el talento. Queremos que el talento se quede o vuelva a España. Queremos que el talento participe en la vida política y pública. Hoy vais a escuchar, después de esta presentación breve que estoy haciendo, a gente con talento y a gente que no viene a contar historias, viene a contar su historia. Tenemos hoy con nosotros a Daniel González, un emprendedor en el campo tecnológico, con empresa en Málaga, también en Madrid, con gente joven trabajando, innovando, trabajando sin pedir subvenciones. Lo único que piden es que les dejen montar una empresa. Él va a explicar hoy aquí las dificultades que hoy tienen muchos emprendedores en España, y nosotros vamos a intentar también proponer cosas para que los emprendedores en España lo tengan un poquito más fácil para crear riqueza y empleo. También tenemos con nosotros a un profesor de Harvard, al profesor Comín, que nos va a venir a explicar un proyecto innovador de innovación, valga la redundancia, para nuestro país. Eso que la oficina económica del señor Rajoy dice que no importa, la innovación. Pues bien, nosotros en Ciudadanos no pensamos como el señor Nadal. Pensamos que la innovación es fundamental para cambiar el modelo económico. No solo hablar de días de despido, como habla el Gobierno. El problema de España no es si los días de despido son 33 o 35 o 24. El problema de España es que hay que contratar a gente, crear riqueza y crear empleo. Y por tanto es un cambio de filosofía el que nosotros venimos a explicar, y el profesor Comín nos va a ayudar a entender también por qué queremos, cuando nos toque gobernar, innovar y ayudar a aquellas personas que innovan. Y finalmente también vamos a hablar lógicamente de muchos autónomos y muchas pymes en España que sufren muchísimas dificultades. Para poner un ejemplo, los autónomos españoles salen a jugar el partido perdiendo ya 1-0 o 2-0,
porque las cuotas de autónomos de los españoles son las más altas de Europa, porque no van en función de sus ingresos o de sus pérdidas, sino que van una cuota fija, da igual lo que ganen o lo que pierdan, y por tanto creemos que es un modelo obsoleto que hay que innovar y renovar para que los autónomos en España tengan una oportunidad, para que puedan crear proyectos y riqueza, para que nuestros autónomos y nuestras pymes no se tengan que ir a montar sus empresas a otros países y lo puedan hacer en este país. Y también, finalmente, y lo explicará también Luis, para que nuestras pymes y nuestras microempresas se conviertan en grandes empresas. España tiene un problema fundamental que explicará Luis mucho mejor que yo, que es que tenemos un tamaño de empresas muy pequeño en general, o muchas empresas pequeñas que muchas acaban desapareciendo o simplemente sobreviviendo. Nosotros queremos que nuestras empresas se conviertan en medianas y grandes empresas, puedan exportar y puedan competir en el mundo. Por tanto, hoy, y con esto acabo, resumiendo de introducción esto que venimos a hacer, venimos a hablar de nuestro segundo eje económico, y yo lo resumo de la siguiente manera: no hay nación si no hay empresas. No hay ninguna nación del mundo próspera y avanzada que no apueste por sus empresas, que no apueste por sus emprendedores, que no apueste por los que tienen un sueño y quieren llevarlo a cabo. Así que nosotros, si los españoles nos confían el honor de gobernar este país, vamos a tener a los emprendedores de este país a nuestro lado, no enfrente. A nuestro lado, porque ellos son los que van a generar empleo junto a los trabajadores, los que van a ayudar a recaudar más impuestos y los que nos van a ayudar a pagar infraestructuras. Y digo esto último porque algunos, supongo que con el temor electoral, pues han intentado tergiversar declaraciones que hemos hecho, ¿no? Yo lo voy a decir aquí claramente. Ya sé que algunos consideran que es mejor prometer rotondas y aeropuertos vacíos, bibliotecas vacías, campos de fútbol de césped artificial en cada pueblo, kilómetros de AVE infrautilizados y subvencionados. Nosotros que pensamos que eso es discutible, como mínimo, pero lo que hay que hacer es crear riqueza para pagar todo eso. Y si no se crea riqueza, no podremos pagar ni aeropuertos, ni aves, ni bibliotecas, ni campos de fútbol. Por tanto, de lo que venimos hoy a hablar de aquí es de cómo generar riqueza y empleo, y después estamos dispuestos a hablar con los demás de cómo redistribuir y cómo invertir esa riqueza. Pero insisto, si no hay riqueza, no hay nada que repartir. Muchas gracias. Con todos ustedes, Luis Garicano. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Albert por su introducción. La verdad es que he pasado la tarde pensando que Albert iba a estar completamente mudo porque está casi sin voz, pero ha hecho un esfuerzo que le agradecemos todos mucho de estar aquí con nosotros y incluso hablarnos. O sea que muchas gracias por tus palabras. Vamos a hablar efectivamente del segundo eje de nuestro programa económico y el punto de partida es, como siempre que pensamos en dónde queremos que vaya nuestro país, es cuál es el modelo económico que tenemos ahora. El viejo modelo económico en el que hemos crecido, que muchos pensábamos que era un modelo que ya estaba obsoleto cuando vino la crisis, realmente es el mismo modelo económico con el que empezamos ahora débilmente a crecer. Es un modelo económico con mucha precariedad. La línea roja de más arriba es la precariedad, la suma del desempleo, de la temporalidad, etcétera. Como decíamos en nuestra primera presentación, 11 millones de trabajadores precarios. La recuperación incipiente no está afectando a esta precariedad. Son empleos muy precarios, como vimos en la EPA de ayer. Con muy baja productividad. Las barritas esas nos muestran que hubo un momento en que la productividad en España creció mucho, que fue cuando se despidió a tantos trabajadores. Eso no es forma de crecer la productividad. Pero que en los momentos de antes de la crisis y de ahora, lo que vemos son las barritas ahí en 0,5, un crecimiento de la productividad bajísimo, que como vemos en la barrita de la derecha, comparando con otros países de Europa, pues es el cuarto más bajo de Europa. Baja productividad, mucha precariedad y, de nuevo, endeudamiento externo. Lo que vemos ahí es el gigante déficit externo que tuvimos, que tuvo que ser financiado por el exterior y que lo hemos recuperado a base de crisis y que siempre en nuestra economía, cada vez que hemos empezado a crecer, hemos vuelto al déficit externo. Entonces pensamos que realmente hace falta asentar las bases de una nueva economía y lo que venimos a hablar hoy
es de cómo ponemos las bases de la nueva economía. Una economía basada en la productividad, en la flexibilidad, en la educación y el conocimiento y en la innovación, para la que nuestras primeras propuestas que hicimos en febrero, en una sala mucho más pequeña que esta y con mucha menos atención, que agradecemos, nuestras primeras propuestas ya contribuyen a esa nueva economía, porque un nuevo modelo de relaciones laborales, un nuevo horizonte en el que el empleo indefinido, el contrato indefinido es el contrato normal, el que se usa, ya es un modelo económico en el que con menor rotación va a haber no solo más equidad, sino vamos a ser más productivos, porque los trabajadores van a poder invertir más en formarse y los empresarios también van a invertir más en formar a los trabajadores. Decimos que no se trata solo de cambiar ese marco de relaciones laborales, que es importante, sino lo que venimos a hablar hoy es de que para crear empleo de calidad, además de esas nuevas relaciones laborales, necesitamos un nuevo modelo productivo. Y estamos hartos de oír a los partidos hablar de nuevos modelos productivos y de cómo va a cambiar España y de ver que nada cambia y que volvemos a crecer de la misma manera, etcétera. ¿Por qué es eso? Yo creo que en gran parte el modelo productivo no cambia porque a muchos no les interesa, porque hay muchos intereses creados en el modelo productivo actual, tanto en el sistema de relaciones laborales como en muchísimas otras áreas de innovación, etcétera. Y también porque yo creo que hay esta obsesión con elegir campeones. Ahora el gobierno va a decidir que tenemos que producir energía eólica, o tenemos que producir energía solar, y nos ponemos todos a invertir como locos y de repente descubrimos que nos hemos pasado de rosca, ¿no? No se trata de elegir campeones, nuestro trabajo es muy diferente y nuestras propuestas son muy diferentes. Se trata de analizar cuáles son las carencias de nuestro sistema productivo, por qué nuestro sistema productivo no está siendo lo productivo y no está generando a las empresas con la capacidad de crear riqueza que debería, y tratar de resolver esas carencias. ¿Cuáles son las carencias que nosotros vemos? En primer lugar, hay poca inversión en innovación en España y la inversión que se hace no se hace bien. Fíjense que la línea de España es la roja, la de Portugal es la verde, que nos dice cuánto gasto como producción del Producto Interior Bruto hacemos en innovación, y lo que ese gráfico muestra es que España invierte mucho menos en innovación que los otros países de Europa, no solo que los países, la media, que es el 2%, nosotros estamos muy poquito por encima del 1%, sino que incluso que un país como Portugal, por ejemplo. Y fíjense que muchos países durante la crisis no han reducido su inversión, y de hecho, por ejemplo, en la Unión Europea, que es la línea azul oscura, no ha caído la inversión en I+D. Y fíjense que cuando pensamos en el sector público o el privado, pues en España no invertimos en I+D mucho, ni en el sector público, que es ese gráfico, ni en el privado. Ninguno de los dos invierten comparado con otros países europeos. Segunda carencia, en parte derivada de la primera, faltan empresas innovadoras. Vemos una revolución tecnológica y en gran parte nos quedamos fuera. Fíjense que, bueno, pensamos, hombre, Amazon, Apple, Google, Facebook, hombre, esto es en América, esto no lo vamos a poder hacer nosotros. Bueno, pero fíjense que países asiáticos, que eran más pobres que nosotros antes de ayer, como Corea, tiene Samsung, o tiene LG, como Taiwán, que tiene Foxconn, que es la empresa de tecnología más grande del mundo, que hace casi todos los teléfonos que tenemos, o muchos teléfonos que tenemos todos en nuestro bolsillo, aunque no sea con su propia marca. Es decir, en Asia esto se ha hecho, y si pensamos en Europa, pues oye, Skype es una compañía que está hecha por unos estonios, y Spotify por unos suecos, y Minecraft que está ahí también por unos suecos, y los pajaritos esos de Angry Birds por unos finlandeses, ¿no? Tercera carencia, a la que se ha referido Albert. En España domina la microempresa. Tenemos muchísimas empresas muy chiquitinas. Tenemos una proporción mucho mayor que otros países de Europa y una proporción mucho mayor que Estados Unidos del empleo en la microempresa. Si miran ese gráfico, que yo creo que sí que se ven los números, verán que, por ejemplo, en el sector industrial, y no es por la composición de sectores, aquí lo he hecho por cada sector, en el sector industrial España emplea el 20% de los trabajadores en empresas de menos de 9 trabajadores, mientras que Estados Unidos emplea el 7,7% y Europa el 10%, o sea, la mitad. En servicios, lo mismo. En construcción, lo mismo. Y si miramos al otro lado, lo que está encuadrado en rojo, que son empresas de 250.000 trabajadores, tenemos la cara opuesta, que es los demás países emplean a muchos más trabajadores en empresas grandes. ¿Y eso por qué es importante? Porque si lo vemos aquí, y perdonen que son dos tablas, pero creo que estos hay que ver los números, realmente la productividad se explica muy bien por el tamaño de las empresas. Las empresas españolas grandes son igual de productivas que las empresas alemanas o americanas o del resto de la Unión Europea. De hecho, en esta tabla vemos que en industria las empresas españolas grandes son más productivas que las alemanas. Y las medianas y las
un poquito más pequeñas también son igual de productivas. ¿Qué nos pasa? Que nuestras pequeñas empresas son muy poco productivas y que tenemos muchas más pequeñas empresas. Y como las pequeñas empresas son siempre menos productivas, pues al final, si tienes muchas más pequeñas empresas, pues eres menos productivo. Entonces, tenemos 3 elementos de las carencias de nuestro sistema productivo, 3 elementos de diagnóstico que nos preocupan. El primero es que hay poca innovación y no es aplicada. El segundo es que no creamos estas empresas que aprovechan este boom de Internet, este boom de biotecnología. Tenemos, pero no tenemos como otros países. Y la tercera es que nuestras pequeñas empresas pues están muy machacadas, como vamos a ver, no crecen, tenemos demasiado empleo en las pequeñas empresas, tenemos que ayudarlas a crecer. Y estos son los 3 ejes de nuestras propuestas. Vamos a proponer propuestas concretas, pensadas y con los costes, y vamos a explicar de dónde va a salir el dinero, etcétera. No son propuestas de profesores locos, como van a ver, son propuestas que tienen un nivel de concreción y que están basadas en mucho trabajo de hablar con mucha gente. Vamos a hablar de una red de transferencia tecnológica. Tenemos aquí a un profesor, Diego Comín, que yo creo que es el mayor experto mundial en este tema. Está ahora mismo asesorando al gobierno de Malasia. Está hablando con el primer ministro de Malasia de cómo poner en marcha una red similar en Malasia. Ha hecho investigaciones hace 15 años en este tema y estamos muy orgullosos de que haya cogido un avión desde Boston ayer por la noche y haya aterrizado en Barajas a las 6 de la mañana de hoy y esté todavía despierto. A ver, esperamos. Luego vamos a hablar de cómo facilitar la aparición de nuevas empresas innovadoras. Vamos a tener un emprendedor aquí que se llama Daniel García, que tiene una empresa que nos va a contar su experiencia y vamos a hablar de cómo Ciudadanos va a poner los elementos para ayudar a solucionar los problemas con los que se encuentran. Y luego vamos a hablar del gran conjunto de empresas que a lo mejor no son innovadoras o lo son, pero que tienen otra serie de problemas que vamos a también tratar de resolver y de ayudarles a resolver. Déjeme que empiece con Diego, que como decía, pues estamos muy agradecidos que haya venido, que además el programa que va a plantear está basado en su análisis de un programa que existe en Alemania, que ha sido el único investigador, el primer investigador del mundo y el único que tiene acceso a todos los datos de cómo funciona el sistema alemán, que está haciendo investigación sobre él, que entiende muy bien cómo funciona, cómo adaptarlo a la realidad española, cómo pensar en él. Entonces, sin más a decir, les dejo con Diego Comín, que va a contarnos esta idea de una red de innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación y por invitarme a desarrollar esta parte del programa sobre innovación. Si de algo estoy convencido es que la clave para mejorar la productividad de las empresas es proporcionarles tecnología puntera. El problema es cómo hacer que las empresas adquieran esa tecnología. El problema de la difusión de la tecnología es un problema brutal, no en España, sino en todas partes del mundo. Y para ilustrar no solo el problema en sí, sino la solución que proponemos, os voy a contar una pequeña historia que conozco de primera mano. Es una historia que tiene lugar en un pueblito a las afueras de Múnich, en Alemania. Es un pueblito de 4.000 familias y la mayor empresa en ese pueblito es una empresa familiar. Es una empresa familiar que se creó hace 100 años, se llama Salus y emplea a 400 personas. Salus es la líder en Alemania en test medicinales. Salus produce tés a base de flores que importa de Chile y esas flores tienen que ser procesadas y en el proceso de transporte y manipulación se introducen piedrecitas, impurezas, objetos extraños en el paquete, en las flores, y eso disminuye mucho la calidad del té. Entonces Salus hace una década se dio cuenta de que esto era un problema importante que posiblemente podía acarrear la ruina de la empresa. Entonces empezaron a pensar en soluciones y en opciones y se dieron cuenta que tenían 3 opciones. Una opción es no hacer nada y arriesgarse a que alguna empresa china introdujera test similares en Alemania a un coste más bajo y entonces la empresa se fue al garete. La segunda opción era coger el proceso de producción y llevarlo a un país con mano de obra más barata, donde se pudiera manualmente clasificar las flores y eliminar las impurezas, por ejemplo, China o Chile o Marruecos. Pero claro, eso iba en contra de la cultura de la empresa
de ser una empresa familiar que estaba radicada en este pueblito de Múnich, donde había estado durante 100 años. La tercera opción era buscar una tecnología, una máquina, que realizara ese proceso de limpieza de forma mecánica, de forma automática. El problema es que Salus no tiene capacidad para desarrollar esa tecnología, por supuesto. Ellos se dedican a crear test medicinales, no a desarrollar máquinas. Y en el mercado no había ninguna empresa que pudiera producir esa tecnología. El mercado, por lo general, provee soluciones genéricas a problemas genéricos, y este problema es un problema muy específico. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Salus tiene la suerte de que en Alemania hay una organización que es una de las organizaciones líderes del mundo en investigación aplicada. Esta es la organización que inventó el MP3, que, por poner un ejemplo gracioso, ha inventado el sistema para detectar cuando la pelota entra dentro de la portería o no. Es una organización que se llama Fraunhofer, que tiene 67 centros de investigación en toda Alemania, y en cada centro desarrollan tecnologías utilizando toda la investigación aplicada que han desarrollado. Esas tecnologías las desarrollan, sus prototipos los desarrollan para empresas que tienen problemas concretos. Entonces, lo que hizo Salus fue ir al centro de Fraunhofer, que está especializado en tecnologías de la información y análisis de datos, y les explicó su problema. Les dijeron el tipo de problema que tenían, y entonces en Fraunhofer lo que hicieron fue desarrollar un prototipo de máquina que lo que hace es coge las flores, los pone en una cinta transportadora a una velocidad muy alta, utiliza una cámara de alta definición que toma imágenes continuas de estas flores, envía esta señal a un superordenador con un software, con un programa especialmente desarrollado para Salus, que en función del tamaño de las flores, el color y la forma, determina si se trata de una flor o se trata de una piedrecita. Se trata de una piedrecita, envía una señal a 400 puffs de aire que soplan y el objeto extraño se va a la basura. Si es una flor, pasa y va a producir test. Con lo cual es una máquina maravillosa, que no existe ninguna en el mercado, pero que Fraunhofer desarrolló especialmente para Salus, y que permitió a Salus, de una forma muy barata, ser competitivos y básicamente amortizar en un año esta máquina y seguir produciendo test de una calidad mucho mayor que antes y seguir dominando el mercado alemán sin tener que coger la empresa y llevársela a otro país o caer a la bancarrota. Entonces, el caso de Salus es particularmente interesante porque en España hay muchas Salus. Hay muchas empresas que tienen voluntad de mejorar su productividad a base de implementar nuevas tecnologías. El problema es que las tecnologías no las provee el mercado y hay que encontrarlas en algún sitio. Afortunadamente para nosotros, en España hay mucho conocimiento. Hay mucho conocimiento como el que Fraunhofer utiliza para proveer esas tecnologías. Lo que pasa es que ese conocimiento está disperso y está mal utilizado. Entonces, si lográramos tomar ese conocimiento y canalizarlo para proveer tecnologías punteras a empresas españolas, tendríamos potencial para que estas empresas mejoraran su productividad, fueran competitivos en mercados extranjeros y crearan muchos puestos de trabajo cualificados, que permitieran obtener trabajos buenos a todo el capital humano que producimos en España, y todas estas personas no tuvieran que irse a encontrar trabajos al extranjero, y los que se han ido al extranjero porque no había trabajos puedan volver y encontrar buenos trabajos aquí donde puedan desarrollar todo su potencial, toda su capacidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué proponemos? Bueno, básicamente lo que proponemos es desarrollar una red de transferencia tecnológica, la red Cervera de transferencia tecnológica, que nos permitirá crear un ecosistema muy rico en conocimiento. Básicamente, esta red estará formada por un centro, unos headquarters, y 30 institutos, cada uno ligado a un departamento de ingeniería o ciencia aplicada de alguna universidad española que sea puntera. Los investigadores de los departamentos participarán en los proyectos de investigación del instituto, investigación aplicada que les permita desarrollar capacidades para solucionar los problemas tecnológicos de las empresas cuando se les planteen. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Una empresa
tiene un problema tecnológico, viene a la red Cervera, le plantea el problema, la red distribuye el problema entre todos los centros que tienen capacidad para solucionarlo a priori. Estos centros devuelven propuestas de solución a la empresa selecciona cuál es el que le satisface más, el que es más adecuado a sus necesidades, y en ese momento se firma un contrato entre la red, el instituto y la empresa. El contrato especifica el coste de desarrollar el proyecto, cuánto va a pagar la empresa, el plazo y la forma que va a tener el producto final. Al cabo de ese tiempo, la empresa tendrá una tecnología puntera, un prototipo que nadie más tendrá en el mercado y que la convertirá en un líder en el sector. ¿Por qué este sistema es tan interesante? Bueno, es muy interesante porque nos permite evolucionar el sistema actual. El sistema actual es un sistema en el cual muchas empresas no tienen acceso a tecnologías punteras, utilizan tecnologías obsoletas. Es un sistema en el cual se enfatiza la investigación básica, el producir artículos científicos y libros, y no se utiliza eficientemente el conocimiento que reside en las universidades. Lo que nosotros proponemos, en cambio, con la red Cervera, es un sistema en el cual el objetivo último sea la transferencia de tecnología a las empresas, donde se enfatice la investigación aplicada que permite a los institutos desarrollar las capacidades que nos permiten transferir las tecnologías a las empresas. Por lo tanto, es un sistema donde se enfatiza la creación de patentes, el desarrollo de patentes, que es el resultado de la investigación aplicada, y donde se utilizará eficientemente todo el conocimiento que reside en las universidades españolas. ¿Cuáles son las claves para llevar a cabo esta transformación? Básicamente dos. La primera es el enfoque. Nuestro foco es completamente diferente. Nos centramos en lo que importa, que es la transferencia de tecnología y la investigación aplicada. Y la segunda, que es fundamental, son los incentivos. Para lograr que los miembros del Sistema Nacional de Creación de Conocimiento, los investigadores y los directores de institutos, tengan los incentivos correctos, lo que haremos es transferir fondos a estos institutos y a estos investigadores en función de que logren los objetivos que nos planteamos, que son tres: contratos con empresas, patentes y becas de investigación aplicada de instituciones extranjeras. Entonces, nosotros creemos que con la red Cervera de transferencia de tecnología obtendremos el punto de apoyo que nos va a permitir que las empresas españolas mejoren su productividad de forma dramática y sean competitivas en el mercado internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tus... No tengo voz. Gracias, Diego, por... Sigo sin voz. Muy bien. Si puede... La falta de hacer el presupuesto al final. Bueno, perdonad tanta innovación. Entonces, creo que Diego ha presentado un plan que yo creo que tiene muchos elementos que son novedosos, y lo que pensamos es que es un plan que es factible, que realmente va a permitir a todas las empresas españolas innovar más y a todas las empresas españolas tener mejor tecnología, y va a permitir que todas sean más productivas, y es un plan concreto, que sabemos cuánto cuesta, que tenemos un presupuesto que es de menos de 1.000 millones, porque gran parte de eso va a venir del sector privado, y que sabemos cómo lo vamos a pagar, como voy a decir luego. La segunda carencia a la que nos hemos referido es la necesidad de aumentar la creación de empresas innovadoras. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué no hay un Google o un Skype español? ¿Por qué realmente nos estamos quedando fuera de algo que, bueno, que es una revolución y que no estamos consiguiendo entrar, ¿no? Entonces, aquí hemos hablado con emprendedores, con muchos emprendedores, entre la audiencia ahora no puedo ver porque tengo los focos, pero está Andrés Ballesteros, con el que hemos hablado, está Ramón Blanco, con el que hemos hablado, está César Rodríguez, con todos ellos nos han dado buenas ideas y que están en nuestro programa, y hemos estudiado mucho de la investigación, pero también tenemos a un emprendedor que nos va a contar un poquito su experiencia y nos va a decir cuáles son las barreras que se encuentran para la innovación, y vamos a decir cómo estas barreras, el romper estas barreras nos motiva, y cómo nuestro programa va a intentar romper estas barreras. El emprendedor es el fundador de Smartick, que es una compañía que ya tiene clientes, que ya gana dinero, que ya tiene cash flow positivo, digamos, que ya tiene más ingresos que gastos, que básicamente es un método
que sirve para que... Ahora funciona, me había dado cuenta. Que es un método que permite a los estudiantes adaptar su aprendizaje, va adaptándose al aprendizaje de los estudiantes poco a poco, de tal manera que si un estudiante hace las matemáticas muy deprisa, pues los problemas se van haciendo más difíciles, si las hace despacio se van haciendo más fáciles. O sea, es un programa para una tableta que permite adaptar el aprendizaje del estudiante a sus necesidades. Y entonces Daniel, que es el fundador de esta empresa y que es una empresa que ha tenido mucho éxito y que estamos muy contentos de tenerla aquí, nos va a contar, si quieres, Daniel, sube y nos cuentas cuáles son tus experiencias y vamos a usar esas experiencias para pensar en qué cosas hace falta que hagamos. Quédatelo, porque yo no paso, Luis. Muchas gracias, Luis. Nosotros somos el próximo Google de la educación español. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias, Diego, por escuchar genuinamente los problemas a los que nos enfrentamos los emprendedores cuando queremos montar un proyecto emprendedor en España, ¿no? Por escucharnos y por proponer soluciones que son nuevas y soluciones que son concretas, que se agradece. Ojalá cunda mucho el ejemplo, ¿no? Yo os voy a contar brevemente 4 historias reales que pretenden ejemplificar, ilustrar 4 problemas típicos a los que nos enfrentamos los emprendedores cuando queremos montar un proyecto emprendedor en este país, ¿no? El primer problema, y lo ha hablado muy bien Albert Dell, es el de la administración, ¿no? El de tener la administración enfrente en lugar de al lado, ¿no? Una historia totalmente verídica que nos ha pasado hace 3 meses y que pretende ilustrar este problema es la siguiente. A nosotros nos caducó el certificado digital, que es un fichero de un ordenador que te permite hacer operaciones en Internet y mucho más cómodas. Pues nos caducó, eso se renueva, hay que renovarlo. ¿Cómo se renueva? Se baja uno un código de Internet y tiene que ir a una delegación de Hacienda a que le activen ese certificado digital. Bueno, pues eso lo hicimos, fuimos a la delegación de Hacienda. Fui yo, el fundador de la empresa y administrador único de la compañía, y le dije, señor, aquí está mi código, por favor, actíveme el certificado digital. No. Necesita usted ir al registro mercantil y que le den un certificado en el registro mercantil de que efectivamente esta empresa existe y que usted es el administrador único. Pero, señor, mírelo usted en el ordenador. Si me cobra impuestos cada 3 meses y las notificaciones me las manda a mí. Pues no entiendo el problema. Pues efectivamente, ¿eso qué significa? Pues que hay que ir al registro mercantil, pedir el certificado, que tarda días, volver al registro, recogerlo, volver a Hacienda, en fin, la administración en lugar de al lado, enfrente. Otro problema muy importante que ha reflejado muy bien Diego es efectivamente la transferencia tecnológica entre la universidad y empresa. En España eso básicamente no existe. Nosotros tenemos la suerte de tener 3 convenios de colaboración firmados con 2 grupos de investigación de la Universidad de Granada y con un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, y esos convenios los hemos firmado, pues básicamente es épico llegar a firmar esos convenios. Primero porque no conoces qué hay en la universidad. Nosotros nos hemos encontrado con estos grupos de investigación de forma completamente accidental. Y una vez que te encuentras con ellos de forma completamente accidental y te enamoras de ellos y ellos de ti y decides firmar un convenio de colaboración, básicamente entra en funcionamiento una cosa que todas las universidades tienen y que se llama Oficina de Transferencia Tecnológica. Y estas oficinas básicamente lo que consisten en lo que hacen es que un convenio que se podría firmar entre 2 empresas privadas en 2 semanas, en 3 semanas, básicamente tarda 6 meses en firmarse. Hasta el punto de que nosotros estuvimos a punto de no llegar a firmar esos convenios ya porque no nos quedaba paciencia. Bueno, pues eso pasa. Las oficinas de transferencia tecnológica, en lugar de ayudar a identificar y a machear las empresas con el talento que hay en las universidades, no solo no lo hacen, sino que cuando tienen que ayudarte a firmar contratos, pues básicamente te ponen piedras en el camino. Otro problema del que hablará Luis luego es la importación de talento extranjero. Nosotros en Smartick hace 3 meses hemos fichado a un chaval guatemalteco que ha hecho el doctorado en España. Cuando estaba haciendo el doctorado en España, pues obviamente tenía su visado de estudios. ¿Qué ocurre? Que una vez que se doctora, es ilegal. No puede quedarse en el país. Entonces, como nosotros lo queríamos fichar, le hemos hecho los papeles. Entonces, tú vas a hacer con toda tu buena fe los papeles al chaval guatemalteco, doctor, que se ha formado en España para que produzca para una empresa española,
y la administración te dice, requisito indispensable es que este chaval no haya tenido ninguna beca de ningún organismo público español durante su estancia en España. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Es decir, si el Ministerio de Educación hubiera estado financiando a ese chaval que ha venido de Guatemala a hacer el doctorado en España, yo no lo podría haber contratado. Ese es requisito indispensable. Es de locos. Bueno, pues eso nos ha pasado hace 3 meses, ¿no? Y por último, el tema de la financiación y de las subvenciones, ¿no? Subvenciones hay, los políticos se les llena la boca de decir lo bien que subvencionan y la creación de empresas, pero son subvenciones absolutamente mal diseñadas. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Nosotros, cuando fundamos la empresa, efectivamente somos una empresa andaluza, pedimos una subvención allá por el 2009 bajo el epígrafe de creación de empresas, orden de incentivos de creación de empresas. Bueno, esa subvención, si la hubiéramos cobrado, la habríamos cobrado 3 años y medio después, y después de haber invertido 600.000 euros en la propia creación de la empresa, lo cual, mire usted, no tiene ningún sentido. Es decir, si 3 años y medio después yo estoy vivo, usted no me debe dar la subvención porque ya no la necesito. Y si estoy muerto tampoco me hace falta porque ya estoy muerto. Entonces, mire usted, esas subvenciones para creación de empresas que usted se le llena la boca de decir que existen, pero me da, si me la da 3 años y medio después, no sirven para nada. Bueno, pues eso también pasa, ¿no? En definitiva, y ya os dejo, ser emprendedor es temerario. Ser emprendedor es temerario porque básicamente solo 1 de cada 10 proyectos emprendedores sobrevive. Eso es lo que dicen las estadísticas. Y sin embargo, en España hay talento y ganas de emprender. Entonces lo que necesitamos es, lejos de tener una administración que nos pone trabas y nos pone pegas para emprender, queremos una administración a nuestro lado que nos ayude a que nuestros negocios florezcan y tengan éxito. Y dicho lo cual, vuelvo a pasaros con Luis, que os contará soluciones para estos problemas que hemos planteado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por ilustrar estos problemas, y muchas gracias por ser emprendedor y crear empleo. He estado en el chalet, el garaje en Pozuelo, en Aravaca, donde tienen su base y donde hay matemáticos, informáticos y todo trabajando en este programa que es fantástico. Entonces, yo creo que nos ha contado varios problemas que yo creo que, hablando con otros emprendedores y estudiando el problema también académicamente, pues son los problemas realmente que tienen cómo vamos a crear empresas innovadoras globales en nuestro país. Necesitamos conocimiento y talento, necesitamos que una administración que no obstaculice, sino que apoye, necesitamos financiación y necesitamos una infraestructura de innovación. La infraestructura de innovación nos la ha explicado Diego Comín, no voy a volver a ella, que es esta red Cervera de transferencia tecnológica, pero sí me gustaría hablar de los otros 3 temas. ¿Qué proponemos para el tema de financiación? Bueno, esta es el número de empresas que están cotizadas en el mercado americano por país. Y el país que tiene más empresas cotizadas en el mercado de nuevas tecnologías americano es Israel. Tiene más empresas que Inglaterra, que el Reino Unido, que Holanda, etc. Israel es un país pequeño. Es un país que tiene una geografía similar a la de España, pero que se encuentra en una situación, sinceramente, políticamente, pues mucho peor que la de España, rodeado de enemigos y con muchos follones. A pesar de ello, tiene una gran cantidad de empresas tecnológicas y ha tenido un boom de tecnología. ¿Podemos aspirar a ser como Israel? Hombre, pues yo creo que qué menos. ¿Qué menos? O como Londres, o como Berlín, quizás no como Silicon Valley, pero quizás sí como Israel. Una cosa muy importante de Israel es el desarrollo del capital riesgo. Si miramos la inversión en capital riesgo en Israel, se invierte más por habitante, como muestra este gráfico, que Estados Unidos. O sea, hay muchísima inversión en capital riesgo. Capital riesgo son fondos que invierten en empresas que realmente no están probadas y que saben que, bueno, que a lo mejor sale y a lo mejor no sale. Eso un subsidio público nunca lo va a resolver, porque los subsidios no pueden dar dinero a empresas que van a fracasar, porque entonces sería corrupción, etc. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues Israel lo ha hecho con fondos de capital riesgo en los que el Estado pone dinero si los inversores privados ponen dinero, y en el que el Estado se lleva, si las cosas van bien, se lleva tanto dinero como los privados. No hay subvención. Y si las cosas van mal, lo pierde, pero igual que los privados. Este tipo de fondo pues se ha intentado en algunas ocasiones en España, pero siempre mal diseñado, porque nunca se ha hecho para las empresas que empiezan. Entonces, pensamos que hay que promocionar el capital riesgo y tenemos ideas para poner el capital riesgo en marcha. Segundo, el talento. Aquí hay una cosa verdaderamente muy importante y obvia para cualquiera que mire. En Silicon Valley, en los sitios donde se fundan nuevas empresas, son un imán para la atracción
de talento internacional. Las empresas de alta tecnología en las que pensamos todos tienen fundadores extranjeros. En Intel hay un fundador húngaro. En Google, uno de los dos fundadores es ruso. En WhatsApp, ustedes saben que se firmó el contrato de WhatsApp, la venta de WhatsApp que todos usamos, se firmó en un comedor social porque el ucraniano que lo había firmado quería ir al comedor social donde él comía y donde él vivía cuando estaba creando la empresa. Hay muchos inmigrantes. ¿Por qué España, un país tan estupendo, que tiene un sitio muy agradable para vivir, unas ciudades fantásticas, etcétera, no puede atraer al talento internacional de la misma manera? ¿Cómo proponemos hacerlo? En vez de esta política de inmigración pasiva que tenemos, ¿por qué no una política de inmigración similar a la de Canadá, a la de Australia, con puntos en la que vamos a intentar atraer talento extranjero, vamos a dar puntos a la gente que realmente quiere hacer cosas, que tenga estudios, que tenga idiomas, que tenga programación, y que sepa programación, y vamos a ayudarles no solo con puede usted emigrar a España, sino que además le vamos a dar un paquete de recibimiento que permita que su familia se instale aquí, le vamos a validar los títulos, que ahora de verdad cualquiera que viva en el extranjero les puede confirmar que es una locura, habiendo estudiado en el extranjero, conseguir un título para poder ejercer aquí. Vamos a hacer todo un conjunto de medidas para que usted quiera venir a España a fundar aquí su empresa. Además, España tiene una cantidad enorme de talento que se ha ido. Tenemos que trabajar en repatriar todo este talento extranjero. Los programas de I+D que se han descontinuado, realmente como todos se hacen en España, no se corta la financiación al que es menos prometedor, al que tiene menos buenas ideas. No, se corta la financiación al último, que puede ser el buenísimo que hemos traído de un instituto extranjero maravilloso. La financiación tiene que ir precisamente para traer de vuelta a todo ese talento que está en el extranjero. Tercera cosa de la que hablaba Daniel, es que la Administración habló del talento y hemos hablado de él, habló de la financiación y hemos hablado de él, y hablaba de la Administración. Creemos que la Administración está siempre poniendo barreras. Y vamos a proponer una medida muy sencillita. La Administración no podrá exigirle a nadie, ni a un emprendedor ni a nadie, ningún papel que ellos tengan. O sea, a mí que no me diga que le lleve una partida de nacimiento cuando tienen en todas partes todas las partidas de nacimiento de todo el mundo. Esta medida la pasaremos el primer día y será una cosa exigible por el ciudadano. Oiga usted una partida de financiamiento, sáquesela usted de sus archivos, haga usted imprimir página. Tercero, hemos hablado de innovación. Hemos hablado de empresas innovadoras. Pero bueno, hay muchas empresas que no son Silicon Valley. Hay muchas empresas que están muy machacadas, que no pueden crecer, que no pueden crear el empleo que querrían crear o salir adelante como querrían salir. De nuevo, para conseguir ayudarlas tenemos que hacer un diagnóstico de la situación. No valen aquí las medidas grandilocuentes y los atajos de que nos vamos a dedicar, como decía hoy una periodista en una entrevista, nos vamos a dedicar a la producción de calcetines. Pues yo no sé si calcetines o no calcetines, porque realmente no sabemos, es un emprendedor, ¿no? Nadie se le ocurría que se podía tener la mayor empresa textil del mundo en un pueblecito cerca de La Coruña. Y si un político hubiera dicho eso, pues yo me he considerado loco. Pero para eso están los emprendedores, para ver las oportunidades y crecer y crear Zara, que es ahora una potencia mundial. Entonces, ¿qué cosas les faltan a nuestras empresas? Bueno, una cosa que es muy curiosa y que es muy inusual es que el 11%, 1 de cada 10 autónomos en España, sale de la EPA cada trimestre. O sea, están rotando, están entrando y saliendo, están saliendo empresas continuamente. ¿Por qué? Porque ser autónomo requiere incurrir unos costes fijos enormes. Hay que gastarse 400 euros simplemente para empezar la actividad. No solo porque hay que pagar la cuota de seguridad social, sino porque hay que tener un contable para hacer el IVA, para declarar el IVA trimestralmente, para hacer las devoluciones, hay que darse de alta actividades económicas, etc. Nosotros lo que proponemos es que haya un mínimo exento para que todos los emprendedores, por debajo del salario mínimo, no tengan que pagar ni cuotas, ni tengan que hacer nada con el IVA, ni tener contables, ni nada. Y por encima, vamos a proponer que el coste sea variable de tal manera que, como decía muy bien Albert antes, no tengan que incurrir los costes los que no tienen con qué. Segundo problema. Los autónomos tienen escasez de formación. En muchos casos, el 42% de los autónomos, por ejemplo, 37% de los empresarios con asalariados, no tienen más que educación secundaria. Tercer problema, la tecnología. Las empresas pequeñas tienen muy poca tecnología. Fíjense que disponen de ordenador el 69%, cuando en Alemania
es el 90%, incluso en Portugal es el 86%. A mí la comparación con Portugal me mata, porque realmente venden online en España el 1% de su facturación a las empresas pequeñas, en Portugal el 6%. Y no proporcionan, proporcionan menos información, tecnología de información. Entonces, tenemos tres cosas. La primera la he anticipado: eliminaremos la burocracia y los costes fijos para los emprendedores, ayudaremos a los autónomos a formarse y a usar tecnología de información, y facilitamos el crecimiento de las pymes y los autónomos. Hay muchas medidas en el programa y no os quiero aburrir con todos los detalles, les cuento 3 pinceladas. Tema de costes fijos, ya lo he comentado. Por debajo del SMI ni van a declarar IVA, ni van a hacer papeleo, ni van a pagar seguridad social. Por encima, costes variables. Para formación, vamos a hacer programas de formación en línea, que existen muchos de los materiales para que un autónomo sepa inmediatamente, pueda ver un vídeo, cómo tengo que pagar este impuesto, inmediatamente venga el impreso. Es decir, le vamos a facilitar el acceso a muchas cosas que existen. Y tenemos un programa innovador en el que vamos a machear a los jubilados, a juntar a prejubilados con emprendedores, para que todo ese conocimiento se pueda transferir y para que puedan ayudarse mutuamente. Gente que tiene tiempo y ganas de contribuir pueda ayudar a esos emprendedores a salir adelante. Y tenemos que quitar barreras al crecimiento. Tenemos muchas medidas, pero yo quiero decir una cosa que va a ser un compromiso nuestro de gobierno, que es: España está siempre en los puestos 40, por encima del 30 o peor en diferentes rankings, o incluso en algunas cosas 70 o 110, según lo que nosotros estemos mirando, de los rankings mundiales de facilidad de negocios. Nosotros nos comprometemos a que cuando se acabe la legislatura, España será de los 10 primeros países del mundo en la facilidad para hacer negocios. Tendremos un grupo de trabajo que mirará medida por medida y conseguirá que eso sea una realidad. Finalmente, la unidad de mercado. Sí, el gobierno de PP ha sacado una ley de unidad de mercado. Esto también contribuye a hacer las empresas españolas pequeñas, porque si yo tengo que hacer un proceso productivo para Salamanca y otro para Cáceres, que está al lado, pues digo, oye, pues paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? Que todas las leyes de unidad de mercado, bueno, pues porque tenemos todo este sistema que nos hemos inventado, que es más complejo de dar cuenta, pues se paran con excepciones medioambientales, culturales, de seguridad, de orden público. Bueno, usted tiene que permitir a otras empresas de otras comunidades que operen, menos usted puede poner restricciones de seguridad o restricciones medioambientales. Pero bueno, es que por ese agujerito se cuela un elefante. Bueno, es que esto lo tengo que hacer porque es medioambiental, o esto lo tengo que hacer por seguridad. Nosotros vamos a decir que cualquier empresa que pueda operar en cualquier parte del territorio nacional puede operar en todas. Y que no hay ninguna excepción, ninguna, ni medioambiental, ni de seguridad, ni de nada. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a pagar? Aquí viene lo difícil, ¿no? Aquí viene lo difícil. Nosotros nos comprometemos a que las cosas se puedan pagar. Y como decía Albert, pues tenemos que reorientar las prioridades, y yo creo que el que quiera construir aeropuertos vacíos, le robo una frase a Albert, que tiene toda la razón, pues ya sabe a quién tiene que votar, no a nosotros. Nosotros no queremos construir aeropuertos vacíos. Entonces, ¿qué proponemos? ¿Cómo lo vamos a pagar? Vamos a reorientar. O sea, España lleva desde el año 90 básicamente gastándose toda la inversión del Estado en infraestructuras, y realmente tenemos unas infraestructuras muy pobres y nos alegramos todos de tener las mejores autopistas. Yo, cuando vienen mis amigos de Estados Unidos, les garantizo que se quedan con la boca abierta. No hay una autopista en Estados Unidos tan buena como la que está en la Ruta de la Plata, por ejemplo, en España. O sea, no hay ninguna. Ni las que van a Asturias, ya está, ya las tenemos. Muy bien. Tenemos el AVE, que es maravilloso, ya está, hay que mantenerlo. Pero ahora tenemos que parar. Entonces, yo voy a poner un ejemplo que no ha sido nada polémico ni nos ha costado ningún dolor de cabeza, que es el AVE, ¿no? El 45% del presupuesto del Ministerio de Fomento es el AVE, 3.561 millones este año. Claro, con los números tan altos nos perdemos todo. 3.500 millones es prácticamente lo mismo que se gasta todo el Estado en inversión y desarrollo, en innovación, ¿de acuerdo? Nos lo vamos a gastar en el AVE. Por poner un ejemplo concreto, el túnel de Pajares, 3.000 millones. Túneles de Pajares, un túnel cuesta 3.000 millones de euros. Tenemos 2.500 kilómetros operacionales y en total vamos a tener 5.500, contando los planeados y los que vamos a tener. ¿Qué proponemos? Proponemos reorientar, no vamos a parar el programa de AVE. Lo que vamos a hacer va a ser construir lo que ya está gastado en la mayor parte y evaluar rigurosamente todo lo demás para que no se construya ni un kilómetro que no tenga un sentido económico. Fíjense. Claro, esto, la gente dice, bueno, pero es que mi pueblo, mira, su pueblo tiene AVE, ¿por qué no puede tener el mío? Es que esa no es una forma de hacer política. O sea, no se puede, es que la universidad de al lado tiene una universidad, yo también quiero, es que tiene una estación, yo también quiero. Es que de esa manera, o sea, los recursos son escasos y hay que
gobernar sabiendo que los recursos son escasos. ¿Por qué pensamos que el AVE realmente no vale la pena gastarse mucho más de lo que nos hemos gastado? Fíjense, primero, la mayor red por habitante del mundo, la segunda red en valor absoluto después de China, pero de lejos la mayor red por habitante del mundo. Tenemos más AVE que Francia en términos absolutos y en valor por habitante, y que Alemania, que tiene más densidad, más habitantes y más riqueza. El uso, es claro, como consecuencia, es un uso muy reducido. Fíjense que en toda la red de AVE de España hay 25 millones de usuarios, solo en una línea de Japón, Tokio, Osaka, hay 80 y pico millones de usuarios. Claro, yo creo, sinceramente, que los políticos a veces nos tratan como niños, ¿no? Que es, oiga, estos pobres, si les decimos que no tenemos dinero para esto, no nos van a votar. Oiga, es que el dinero es para esto o para otras cosas. Es que vamos a hacer otras cosas. Y vamos a ayudar a las empresas españolas a innovar y a crecer. Entonces, ¿puede haber razones sociales para hacerlo? Pues ni genera nueva actividad, está investigado y no la genera, ni genera, y les recomiendo un estudio de FEDEA de hace 2 semanas, no genera nueva actividad, genera pequeños aumentos del turismo, pero con menos pernoctaciones, con lo cual tampoco es claro. No mejora la distribución de la actividad económica porque en realidad concentra la actividad. O sea, si uno hace el AVE a Valladolid, no es que Valladolid vaya a tener más actividad, sino que la gente va a poder irse de Valladolid más fácilmente. Eso es lo que demuestran los estudios. Lo más importante, si una cosa no es eficiente y no es rentable, uno espera que por lo menos mejore la equidad. Pero es que el AVE no mejora la equidad. Las personas que viajan en aves somos los que nos lo podemos permitir, los que nos podemos permitir un billete de 100 o de 150 euros. Es que eso no es lo que mejora la equidad. Los viajes en AVE son mayormente utilizados por la clase media, media alta, por los profesionales, por los hombres de negocio. Estamos poniendo impuestos a todo el mundo para pagar algo que al final está beneficiando a unos pocos. Pensamos, lo que nos estoy diciendo no es vamos a parar el programa de AVE y no se va a construir un kilómetro más. No. Lo que estoy diciendo es lo que ha dicho Albert, que es que vamos a evaluar cada línea en sus méritos y que no vamos a construir líneas para que estén ahí infrautilizadas y para que sigan costando dinero para siempre. Se trata de gobernar sabiendo que los recursos son escasos y que a los españoles les ha costado mucho dinero generarlos. Entonces, muchas gracias. Entonces, les he planteado un programa con 3 patas y yo creo que las 3 son factibles y hemos explicado cómo se van a pagar. Son una red de transferencia tecnológica que va a permitir que todas las empresas españolas tengan acceso a la tecnología que se genera en las universidades y un cambio de incentivos para que se generen. Vamos a facilitar la aparición de nuevas empresas innovadoras solucionando los problemas a los que se ha referido Daniel y les hemos explicado cómo vamos a facilitar la actividad y el crecimiento de las pymes y de los autónomos. Pensamos, como ha dicho Albert, que para sostener el estado de bienestar es necesario crecer. Y no se puede volver al modelo de crecimiento antiguo que se basaba en usar más y más y más trabajo, porque en España la población ya no va a crecer. Entonces se trata de ser más productivos y no se trata de trabajar más a lo burro, se trata de ser más productivos innovando y teniendo mejor tecnología. Muchas gracias. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Con todos ustedes, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Bien, pues con esto cerramos esta segunda presentación de nuestro eje económico de campaña y de proyecto para España. A mí me gusta decir siempre que Ciudadanos no es solo un partido político, es un proyecto para España y hoy lo estamos demostrando. No estamos hablando de propuestas para regalarle los oídos a nadie, estamos hablando de datos, estamos hablando de pocas cosas que se pueden prometer y que vamos a hacer. Hoy en una entrevista me decían... En una entrevista me decían que si habíamos copiado algunas de nuestras propuestas del programa electoral del gobierno, del partido de gobierno o del Partido Socialista. La verdad es que no nos hemos mirado mucho sus programas, ¿no? Pero en todo caso, nosotros no venimos a decir lo que ellos han dicho, venimos a hacer lo que no han hecho, que es muy distinto. Por tanto, los españoles creo que están en este país, tiene la madurez suficiente, creo, para escuchar un proyecto con propuestas, con números, un cambio sensato y viable, que se pueda pagar.
y que se pueda realizar. Creo que eso es lo que necesita este país. Sé y soy consciente que esto es un reto. Estamos haciéndole un pulso al populismo, estamos haciéndole un pulso al electoralismo, estamos haciéndole un pulso a los que gobiernan con la calculadora de las encuestas, que por cierto no les va muy bien. Y algunos me dicen, es que si proponéis esas cosas y cuestionáis según qué cosas, no vais a ganar las elecciones, ¿no? Y bueno, pues yo mirando los sondeos, de momento hemos pasado un 3% de un 18% de intención de voto. A lo mejor es que en España hay gente que quieren que les digan a las cosas por su nombre, que les expliquen las cosas sin gritar, que no les prometan cosas para incumplirlas a los 15 días, como el actual presidente de gobierno. A lo mejor es que hay españoles que esperan que quien gestiona su dinero lo gestione igual o mejor que si fuera el propio. Por tanto, yo desde luego no estoy dispuesto a ceder esa filosofía. Creo que este partido nació hace casi 9 años, hoy nos acompaña aquí también Francesc Carreras, por cierto ha llegado también Manuel Conte, mucha gente que estáis aquí, gracias por venir. Y cuando se fundó este partido y cuando lo que hemos estado luchando este tiempo para llegar hasta aquí, lo hemos hecho a contracorriente. También nos decían eso de, no, en Cataluña no podéis pensar en toda España y hacer el mismo discurso que en Madrid o en Cáceres o en Valladolid. Pues ahí estamos, ¿no? Que dicen que podemos incluso ganar las elecciones con el mismo discurso que en Valladolid, en Extremadura o en Madrid, y por eso estamos aquí. Así que, ¿yo qué quieren que les diga? Vamos a seguir soñando. Vamos a seguir soñando que sí, que se puede y que se puede hacer de manera sensata, que no hace falta insultar a nadie, que no hace falta crear enemigos, que no hace falta buscar excusas. Yo creo que la España de los bandos, la España de Villarriba contra Villabajo, la España de yo también quiero una universidad o yo también quiero una rotonda, esa España, yo no digo que no tenga su espacio, ¿no? Pero creo que viene otra España, que es la España del profesor Comín, que está en Harvard, pero también viene hoy aquí desde Boston. Es la España de Daniel y su empresa Nuevas Tecnologías. Es la España de Luis Garicano, que ha bajado a la arena política, como él dijo en su Twitter, para no solo estar en la London School of Economics o en Bruselas o en Utrecht, sino estar en España, ¿no? Es la España de miles de españoles, de millones de españoles, que sueñan con que este país compita con los mejores países del mundo. Decía Luis en uno de sus libros, muy recomendable, que teníamos que escoger si queríamos ser Venezuela o Dinamarca. Yo creo que nosotros queremos compararnos con Dinamarca. En definitiva, lo que hoy hemos presentado aquí es un modelo, un cambio de modelo y de filosofía en la economía de España para crear riqueza, precisamente para mirar a los ojos de tú a tú a esos países de Europa, a Estados Unidos, a los líderes de los países asiáticos y competir con ellos. Ciudadanos no quiere competir en mano de obra barata con países que no tienen derechos laborales. No, ni queremos ni podemos. Y por lo tanto no estamos dispuestos a intentar comprar ese libro de que España va a funcionar mejor si los salarios son muy bajos, si no hay derechos laborales, si los empresarios tienen que trabajar en pluriempleo y si seguimos en esa máquina, en esa idea de que eso de que decían durante el franquismo, ¿no? Que inventen otros. Bueno, pues bien, esa idea vieja y obsoleta de España de que inventen otros se ha acabado. Ahora nos toca inventar a nosotros y ayudar a los que inventan. Y por tanto la España del siglo XXI también tiene que inventar precisamente para competir con países que tienen mejores resultados económicos, calidad de vida, sociedades de bienestar, como en los mejores países de Europa. Ese es nuestro modelo a seguir, ese es nuestro proyecto. Quien quiera escucharnos e incluso votarnos, pues bienvenido. Y quien quiera, como decía Luis, lo que tenemos hasta la fecha tiene multitud de ofertas electorales a las que seguir votando. Yo digo siempre que es legítimo resignarse, pero también es legítimo soñar. Así que nosotros hemos venido aquí para eso. Les invito a que el próximo día 21 de abril vengan ustedes a la próxima presentación sobre el proyecto fiscal y de reformas fiscales para España, que es el tercer punto de nuestro programa, y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente, prácticamente 1 o 2 veces al mes hasta el verano, con esos 6 ejes que hablaremos también
del modelo educativo, que tiene mucho que ver con la economía también y con nuestro modelo productivo, de la reforma de la administración pública o de los árbitros del mercado y de aquellos que deben ser independientes para garantizar las reglas de juego. Ese es nuestro modelo y yo les digo una cosa, invito a los demás partidos políticos a que suban a debatir, a que hagan actos como este, sin gritar, hoy literalmente, y que nos acompañen, porque los señores ciudadanos españoles que quieran votar al PP todavía, al PSOE todavía o a Podemos, no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas. Y eso quiero dejarlo muy claro. Así que si algunos optan ahora por entender que Ciudadanos no es una amenaza para los españoles, sino una esperanza, les invito también a que podamos debatir sin gritar, a que podamos abrir un nuevo espacio político, una nueva etapa política en España, donde el cambio político tiene que llegar, pero también tendrá que llegar el diálogo para hablar de todo esto. Yo estoy dispuesto, y Luis seguro que también, y todos vosotros, a sentarnos con quien sea, a debatir nuestro modelo, a explicarle nuestros datos, incluso a enmendar, si es que llegamos al consenso de que es mejor otro modelo. Lo que no estoy dispuesto es a usurpar el debate a los españoles, lo que no estoy dispuesto es a seguir en el eslogan y en la acusación, lo que no estoy dispuesto es a seguir en las tácticas de regate corto que han dado tan mal resultado a este país. Ahí sí que, señores, viene un cambio político en España, va a ser un cambio sensato, sin duda, y nosotros les invitamos a ustedes y a todos los miles de ciudadanos que nos han seguido por streaming a que se sumen a este cambio sensato, a que participen en nuestros actos, a que nos hagan propuestas, porque nosotros no pretendemos ser el cambio solo, el cambio son ustedes, el cambio van a ser millones de españoles que van a optar por tomar las riendas de este país. Así que de ahora en adelante vamos a trabajar, no uno enfrente de otro, como decíamos antes con Daniel, vamos a trabajar al lado. Les pedimos no que nos sigan, sino que nos acompañen. Muchas gracias.